¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy más que nunca clarificando la información, para que nadie te confunda y para que estés bien informado y para que nadie dé vuelta la información, es que estamos aquí presentes como desde el primer día. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Evo en Minuto 1, exclusivo, a poco de su llegada como refugiado a la República Argentina, en instantes aquí, con nosotros, mano a mano, imperdible, con el expresidente, con el presidente destituido por un golpe militar en la República de Bolivia, Evo Morales. Su llegada a la Argentina, los planes, qué piensa del futuro, cómo va a participar políticamente en Bolivia, su partido en las próximas elecciones, su destitución. ¿Cómo fue la destitución? ¿Cómo fue el golpe militar? Evo en Minuto 1, para que nadie te confunda y como siempre sepas de primera mano lo que realmente ocurrió en Bolivia o lo que realmente ocurre en nuestro país. Y te lo decimos siempre en este programa, hay que clarificar. El poder político, mediático y judicial que cogobernó la Argentina con Mauricio Macri armó un relato de los últimos 4 años mentiroso. Fue la mayor protección política que tuvo Mauricio Macri o un gobierno democrático desde la restauración democrática a la fecha. Taparon muchas cosas, ocultaron, perdonaron, se olvidaron de hablar de la realidad. Por eso, como lo estamos diciendo desde la semana pasada, el periodismo de guerra ha vuelto a actuar en la Argentina. Ese poder político, mediático y judicial, derrotado en las urnas por el voto popular el 27 de octubre, no se rinde. Va a ser lo imposible para poner palos en las ruedas de un gobierno elegido mayoritariamente por la voluntad popular. Son, en algún caso, profundamente antidemocráticos y en muchos profundamente destituyentes. Lo han probado cuando la resolución 125, me refiero a los que fogonearon, sobre todo desde los medios de comunicación, el conflicto con la 125. Los medios de comunicación fueron en la Argentina los que fogonearon la creación de la mesa de enlace en el 2008, el 2009 y activaron el conflicto del campo porque necesitaban un actor que le ponga, como ellos mismos decían, un dique de contención a lo que era en ese momento el kirchnerismo, porque no encontraban un representante político que vía los votos le ganen al kirchnerismo. De hecho, después de ese conflicto, en el 2011 no pudieron ganar tampoco la elección presidencial. Desde este fin de semana vemos cómo, producto de una muy mala comunicación del gobierno, primer error comunicacional del gobierno de Alberto Fernández, que el viernes a la noche informó entre gallos y medianoche medianamente sobre este proyecto de ley que incluye adecuación a las retenciones, que no son aumento, es una adecuación al régimen de retenciones que votó Mauricio Macri y el macrismo en el 2018. Fue Mauricio Macri el que, en otra estafa electoral, les impuso el régimen de las retenciones a sus amigos del campo. Fue Mauricio Macri quien en el 2018 impuso nuevamente en la Argentina el régimen de las retenciones. Lo que el gobierno busca, mal informado, reitero, durante el fin de semana, es readecuar, producto de la devaluación que originó el gobierno de Macri, reactualizar esas retenciones, que reitero,
En el 2018, Mauricio Macri las reimplantó en contra de lo que sus amigos le proponían. ¿Quién fue uno de los miembros informantes en el Senado de la Nación quien defendió la reimplantación de las retenciones? Aunque usted no lo crea, Alfredo De Angeli. Mire, recuérdelo. Tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no, lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda, que heredamos mucho de eso. Sí se han cometido errores, sí que no se van a cometer errores, montones de errores, pero también tenemos que celebrar la generosidad y la benevolencia de muchos senadores que van a apoyar pensando en sus provincias. Septiembre del 2018, no se equivoque, esto no era la 125 en el 2008, cuando ni siquiera soñaba con ser senador, producto de cortar las rutas Alfredo De Angeli. Septiembre del 2018, senador Alfredo De Angeli, cuando Macri reimplantó las retenciones, nadie protestó, ningún sector del campo, ni la mesa de enlace, ni Clarín ni La Nación protestaron, bancaron junto a Alfredo De Angeli. Mire, escúchelo de nuevo, De Angeli en el 2018. Tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no, lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda, que heredamos mucho de eso. Sí se han cometido errores, sí que no se van a cometer errores, montones de errores, pero también tenemos que celebrar la generosidad y la benevolencia de muchos senadores que van a apoyar pensando en sus provincias. Un auténtico Alfredo De Angeli, que no salió a protestar en contra de las retenciones cuando bancó el proyecto de Macri, que en contra de lo que les había prometido, las reimplantó en el 2018. Pero sabemos que el macrismo ha sido contradicción permanente, y el propio De Angeli, el propio Alfredo De Angelis, es una contradicción caminante. El fin de semana, en la red social Twitter, el usuario Salieri de Nick hizo un excelente resumen de las contradicciones de Alfredo De Angeli. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que no, el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no. Hermosa la contradicción de Alfredo De Angeli. ¿Cómo hace Alfredo De Angeli? Defendía las retenciones aplicadas por el macrismo en el 2018 y la readecuación que el gobierno ahora pretende hacer por ley, no por decreto, por ley, ahora las ataca. Y el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, exministro de Agricultura de Mauricio Macri, que se tragó el sapo de reponer él con su firma las retenciones cuando era uno de los que alentaba los piquetes rurales del odio
en el 2008, Luis Echeverre. Qué sapo que se tragó en el 2008, ¿eh? Lo vamos a recordar porque para eso vale la memoria activa y el archivo. El país está viviendo una crisis, el país no tiene financiamiento, a partir de que venimos con déficit fiscal de décadas en Argentina. Hoy, cuando hay cualquier problema internacional, el país se queda sin financiamiento y bueno, lamentablemente tenemos que tomar esta medida que, como aclaré o como vengo diciendo, es una medida antipática, es un mal impuesto, pero en este caso tiene diferencias con otras veces, ¿no? Uno, que no... Bueno, ahí estaba Luis Echeverre. Luis Echeverre, quien se tuvo que tragar el sapo y en el 2018 firmar la reimplantación de las retenciones. Y ahora pretenden, como algunos pretendieron durante el fin de semana, salir a protestar. ¿Sabe por qué lo hacen? Por una cuestión ideológica. Porque lo hacen los directivos del PRO, de Juntos por el Cambio, que están activando otra vez la oposición desde las rutas a este gobierno. Son profundamente antidemocráticos y en muchos casos destituyentes. Incluso los medios, fíjese, hoy el usuario también Salieri de Nick, también lo pone y hace una muy buena recuperación de la memoria activa. Miren el 2018, 4 de septiembre del 2018, el diario Clarín, cómo presentaba la vuelta de las retenciones que hoy combaten. Retenciones y déficit cero, el plan que le presenta hoy Duhovne al Fondo Monetario Internacional. Ahí no había protesta de Clarín. Mire Clarín, aumentan las retenciones y el campo anticipa protestas. 15 de diciembre del 2019, el mismo diario, cobertura mediática a Macri el 4 de septiembre del 2018. El 15 de diciembre del 2019, mal informa, reitero, es una readecuación, y son ellos, junto al diario La Nación, los que fogonean las protestas de los campesinos otra vez. Aquí está la doble vara del periodismo, un periodismo militante, protector de Mauricio Macri, y el periodismo de guerra que otra vez se avisora en la República Argentina. Y además, como hoy muy bien, esta noche va a estar aquí el expresidente de la Federación Agraria, Príncipe, que esta mañana, en diálogo con Mañana Silvestre en Radio 10, lo dijo claramente. Son dirigentes políticos los que han empezado a fogonear estas protestas. Por ejemplo, mire, este diputado, Lucho Bugallo, diputado del PRO de la provincia de Buenos Aires, que durante el fin de semana empezó a fogonear en las redes sociales las movilizaciones del campo. Asamblea Campo más Ciudad en Venado Tuerto, al igual que en varias localidades del país. Lo que seguirá pasando los próximos días, campo y ciudad juntos. Campo y ciudad juntos. Campo y ciudad juntos. Cuando el diputado Bugallo u otros dirigentes del campo salieron a protestar por el 3000% de aumento a las tarifas eléctricas, por el tarifazo impagable del gas, por el tarifazo impagable del agua. Cuando los dirigentes del campo salieron en defensa de los jubilados, cuando los dirigentes del campo hablaron del 40% de pobreza que hay en la Argentina, del 60% de indigentes jóvenes, cuando ellos hablaron de las necesidades básicas insatisfechas que hoy tiene la Argentina. Son profundamente antidemocráticos y profundamente insolidarios. Son insensibles y hay que decirlo, porque lo único que les interesa es su bolsillo, no un pueblo que hoy por hoy está en emergencia alimentaria y, como lo dicen hasta los sectores de la Iglesia
u otros sectores, hay emergencia de hambre en la República Argentina. Memoria activa, ¿eh? Memoria activa para ver quiénes fogonean. Y reitero, mucho producto de una mala comunicación del gobierno durante el fin de semana de lo que realmente querían hacer. Pero por suerte hay otros dirigentes, también de Juntos por el Cambio, que tienen coherencia, que han sido críticos del actual gobierno. Pero fíjese, por ejemplo, Lucas Liach, ex vicepresidente del Banco Central y del Banco Nación. Más allá del tono y la mayoría de los contenidos subjetivos con los que disiento, los números están bien. Las retenciones anunciadas por el gobierno equivalen, poroto más, poroto menos, al nivel al que se repusieron en 2018. El debate progresa si somos honestos. Y pone Diario Nación, Clarín. Bien por Lucas Liach. Coherencia, uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero es coherente y es objetivo. Dice, nivel de retenciones, el nivel de las que reimpuso Macri en el 2018. El presidente Alberto Fernández, durante el fin de semana, explicó en qué va a consistir esta readecuación de retenciones. En verdad nosotros lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que existen, quitándole una limitación que Macri había puesto en su momento cuando el dólar valía la mitad de lo que vale. Entonces, lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que puso Macri, ni más ni menos. Es que Macri había puesto una limitación con un peso, una suma fija de 4 pesos por dólar, en un momento en que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy. Entonces, lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y el campo también. Acá no estamos resolviendo las retenciones. Estamos solo ordenando lo que Macri hizo. Estamos dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos agregándole más retenciones, poniendo más retenciones. No estamos haciendo nada de eso. Allí estaba el presidente Alberto Fernández explicando en qué consiste esta readecuación. Fernando, buenas noches. ¿De qué estamos hablando? Para clarificar información, como siempre hacemos acá. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Cuando volvieron las retenciones pedidas por el FMI, el gobierno decidió poner un monto fijo de 3 pesos para las exportaciones industriales y de 4 pesos para las exportaciones primarias. Cuando eso se llevó al presupuesto que rigió a lo largo de todo este año, se puso en un porcentaje, 12% como porcentaje de las exportaciones para los productos primarios. Para acomodar todo el esquema a lo que quería hacer Macri, se pusieron distintas limitaciones. Dijeron, bueno, vamos a poner 12%, pero respetamos el tope de 4 pesos máximo. A la soja, que está en 26, le bajamos a 18, le ponemos 4 pesos. Hicieron toda una ecuación para que le dé 4 pesos como quería Macri. Pero eso estaba calculado a un dólar de 38 pesos. Cuando ahora tenés el dólar a 63, todas esas retenciones se licuaron. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es eliminar la suma fija y dejar lo que dice el presupuesto, un porcentaje de las exportaciones. Y el porcentaje de las exportaciones hace que queden estas retenciones. 30% para la soja, 12% para el resto de las exportaciones del campo. Si vos ves... Fíjate, Fernando, es importante explicar cómo estaban en 28,8 y ahora va a quedar en 30%. Si vos te fijás, el primer dato que tenés ahí es el día que pusieron las exportaciones acordadas con el FMI. Cuando vos hacías las cuentas quedaba 10,8% por el dólar a 38 pesos, 28 para la soja, 10,8 para el resto. Cuando la llevaron al presupuesto, ya la subieron, en el presupuesto ya figuraba 30 y 12. Y así es como quedaron ahora, 30 y 12. Si vos haces la diferencia de cuánto es del primer día ahora, ves eso.
no hay Bueno, diferencia entre lo y que se bueno. está cobrando ahora y lo que pagaron el primer día. Bueno, pero por eso, esto es producto de una medida que no se comunicó bien, mejor dicho, que no se comunicó, que se filtró, no sé qué pasó, viernes a la noche, y que fue aprovechada por los diarios Clarín y La Nación para sábado, domingo y lunes inyectarle al sector del campo que estaba desinflado y a la mesa de enlace otra vez potencia. Acá está, 0,9 respecto a lo que Macri dejó de retenciones. Para eso alardean y salen a hacer asambleas y todo lo que producen. ¿Realmente? ¿Por qué no se informan bien? ¿Por qué no informan bien y clarifican? Esto es la realidad. Y esto es lo que va a ser incorporado en esta ley que va al presupuesto. Mañana vamos a conocer, sabemos que dentro del proyecto de emergencia económica, esta ley de solidaridad y reactivación productiva, hay un retoque de retenciones. Vamos a ver mañana. En principio se trata de esto, veremos si el gobierno toma alguna otra medida. Pero te digo, Gustavo, que además de los medios que vos estás mencionando, todo el fin de semana estuvieron circulando cadenas de WhatsApp que tenían claramente origen en lo que antes uno identificaba como las troll de Marcos Peña. Era el mismo lenguaje, la misma extensión, los mismos conceptos. Así que estuvieron muy activos todo el fin de semana, sembrando odio y diciendo el campo quiere un paro y ya están llamando un paro para el 27 de diciembre. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar clarificando. Lo peor del gremialismo argentino esta tarde en la UTA, ¿eh? Lo peor de lo peor, las patotas, las agresiones, el rompe todo Pepe, lo peor del gremialismo, ¿eh? Ahí estamos viendo imágenes, a ver por favor si podemos ver imágenes que ilustren de lo que estamos hablando en la tarde de hoy, allí en la sede de la UTA, ¿no? Bueno, ahí está una imagen, un gremio tomado en la tarde de hoy, ¿eh? Lo peor de lo peor del gremialismo. Mariano Martín, el hombre que más sabe de gremialismo en la República Argentina, por suerte está en C5N. ¿Qué es lo que pasó esta tarde? Mariano, buenas noches. Buenas noches, Gato, gracias. Lo que pasó esta tarde fue ni más ni menos que la puesta en la superficie de una interna que viene macerándose desde hace años y que tiene que ver con un sindicato de carácter estratégico en la Argentina, estratégico como pocos, estratégico por varias razones. La Unión Tranviarios Automotor no solo es el sindicato de choferes de colectivos y también de choferes de micros de larga distancia, y en teoría, habida cuenta de su constitución original, debería serlo respecto de los trabajadores del subterráneo, aunque en ese aspecto hay una disputa abierta con un gremio que se abrió, que son los metrodelegados, y después podremos referirnos a ellos en todo caso. Pero me refiero a un gremio estratégico porque tiene alrededor de más de 100.000 afiliados en todo el país y tiene una condición realmente importantísima, que es el despliegue de subsidios multimillonarios. Como en muy pocas actividades en el sector del transporte público de pasajeros están volcados los subsidios que signaron en buena medida la política de transporte del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y también el gobierno de Mauricio Macri. De la misma manera que todo apunta a que en esta nueva gestión será un tema clave que hará Alberto Fernández respecto de los subsidios para el transporte público de pasajeros, tanto los micros, los colectivos, como los trenes, que son dos gremios que están prácticamente funcionando en tándem. La UTA por un lado y la Fraternidad y la Unión Ferroviaria por otro. Lo que vimos hoy, volviendo a la coyuntura, fue, insisto, la elevación a la superficie de una interna entre la conducción actual de la Unión Tranviarios Automotor, que ejerce Roberto Fernández desde la muerte del histórico Juan Manuel Palacios, un hombre que era la mano derecha de Hugo Moyano en vida, y del otro lado tenemos en la oposición a un dirigente que justamente está a la cabeza de una agrupación llamada Juan Manuel Palacios, que rivaliza, después de haber sido secretario de organización de la UTA, con Roberto Fernández, que se llama Miguel Bustinduy. ¿Qué es lo que reclaman, Mariano? ¿Por qué esta toma? ¿Por qué estos incidentes? ¿Por qué esta violencia que demuestra lo peor del gremialismo? Bueno, en lo formal, en lo evidente, lo que hay es un planteo con irregularidades en el pago de salarios de la empresa Dota, una de las más importantes de toda la red del transporte público de pasajeros, porque solo en la capital federal, Gato,
nuclea a un cuarto de la actividad, un cuarto de los trabajadores de las líneas, pero pensá que tiene alrededor de 60 líneas de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, llega a más de un centenar si computamos también las de la provincia de Buenos Aires. A partir de una situación irregular con los pagos, lo que sucede en estos casos es que los trabajadores, a espaldas del sindicato, se volcaron a una protesta. Ahora, esta protesta no se focalizó, si bien tuvo un paro de actividades en todas las líneas de DOTA, no se focalizó en la empresa, sino que se trasladó a través de una movilización a la puerta de la Unión Tranviarios Automotor. Hay que decir también esto, Gato, porque acá no hay una pelea y una disputa de inocentes, no hay una disputa entre un sector al que le asiste la absoluta legalidad y el raciocinio en el planteo y otro que es la pura brutalidad y el patoterismo. Acá estamos hablando de dos sectores que pujan, en un caso con el aval de la CGT, como es Roberto Fernández, que tiene la formalidad de la conducción del gremio, y en el otro, con el apoyo de Hugo Moyano, disputan por la hegemonía de un sindicato, como te decía, que es clave porque maneja en buena medida todo lo que es el transporte público de pasajeros. Ahora, Roberto Fernández estuvo bastante alineado con el macrismo, ¿no? Como lo estuvo alineado en otra época con el kirchnerismo, sin lugar a dudas, Roberto Fernández fue un hombre determinante y fue un aliado estratégico para Guillermo Dietrich y, consecuentemente, para Mauricio Macri durante toda la gestión. Y en muchos de los paros que declaró en los años anteriores la CGT, Roberto Fernández no se plegaba. Sí, incluso, Gato, una CGT que fue por momentos condescendiente con el presidente Mauricio Macri. Roberto Fernández fue más oficialista incluso que los más oficialistas de la CGT, que cuando convocaron a un paro nacional de actividades en algo prácticamente inédito en la historia del sindicalismo reciente, Roberto Fernández le dio la espalda y dijo: yo en esta medida de fuerza no entro, básicamente porque estaba en una negociación de subsidios y de salarios para los trabajadores, entre otros beneficios. Bien. Es, insisto, una pelea donde no hay inocentes, es una pelea abierta y es una pelea que te diría que tiene proyección hasta en el gabinete de Alberto Fernández por este dato. Hugo Moyano, aliado de Miguel Bustinduy, el opositor a Roberto Fernández, no logró hasta ahora poner a ningún funcionario propio en el gabinete de Alberto Fernández, mientras que Roberto Fernández logró que su jefe, su abogado personal, el abogado del sindicato, fuese hoy el jefe de gabinete de Mario Meoni en el Ministerio de Transporte. Gracias, Mariano, como siempre. Estamos en vivo, tenemos información que una fiscal está concurriendo para desalojar a los violentos, porque todo es repudiable. La violencia es el peor espectáculo que puede dar el gremialismo, tratar de dirimir internas a través de la vida de la brutalidad y de la violencia. Es lo peor, el peor espectáculo. Así que vamos a ver en cualquier momento. Muy bien, otro tema que va a estar incluido en el paquete de medidas, el famoso dólar turista. Fernando, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, Gustavo, ya está confirmado que va a haber un impuesto al uso de la tarjeta de crédito en compras con divisas. Se conoce como el dólar turista porque es la mayor utilización que se hace, pero alcanza muchas otras operaciones. Por ejemplo, el famoso puerta a puerta está alcanzado dentro de esta medida. Por ahora será del 30%. Vamos a ver si después lo... No, porque en un momento se dijo 20%, después el jefe de gabinete dijo 30%, es como que habrá que ver qué implica el número final, ¿no? Exacto. En el presupuesto. Estamos esperando el proyecto de ley, mañana a conocerlo, a ver cuál es el número definitivo. Circuló como el número más probable 30%. Hoy hubo un ajuste muy fuerte del dólar blue que se tiene que adaptar a este valor del dólar más el impuesto. Este impuesto se paga solo si vos especificás el saldo de la tarjeta de crédito. Esto es, a vos en la tarjeta de crédito te vienen los consumos en dólares. Tenés la opción de pagar en pesos o de pagar en dólares. Se supone que si vos vas con los dólares a las ventanillas, no tenés impuesto. Ahora, si vos vas con los pesos, tenés que pagar el impuesto. A ver, esto es importante. Esto es importante para que la gente lo sepa. Si vos la tarjeta que te viene en dólares lo querés pagar con dólares, que podés tener en una cuenta o tesorados, no entra el impuesto.
Hasta ahora eso es lo que se conoce. Mañana, Bueno, por supuesto, habrá vamos que a ver tener la la letra fina, claro. porque el impuesto es a los que usan dólares de las reservas del Banco Central. Lo que- No, sí. si vos tenés dólares en tu casa, sos libre. Pero si vos estás usando los dólares que tanta falta hacen en este país, tenés que Bien. pagar el impuesto. Bien, bueno, aparentemente esta noche el proyecto va a ser enviado al Parlamento y tendremos mañana la letra fina. Sabemos ¿no? que a las 10 de la mañana Martín Guzmán va a dar una conferencia de prensa para explicar este proyecto. Bueno, a ver, vamos. Sigamos. Tenemos otra placa con lo que es este proyecto. Se calcula que por viajes al exterior o por el uso de tarjeta con el puerta a puerta se están yendo este año 6.000 millones de dólares. Es una cifra más que importante. En el 2017 creo que llegó a 9.000 millones de dólares la salida de dólares por turismo. Por eso quieren este impuesto. Es para cuidar las reservas y para incentivar el turismo a nivel local. Y para evitar la fuga de dólares que hubo durante el macrismo, que fugaron libremente dólares sin ningún tipo de control, mientras acá todo se encarecía en el interior de la Argentina. Seamos claros, ¿no? Además de lo que se conoce como la famosa formación de activos externos, la fuga de capitales, teníamos esta salida de dólares por turismo que este Claro. año llega a 6.000 y el año anterior fue de 9.000 millones de dólares, una cifra que ya era inflexible a la devaluación, porque estos dólares son los que se llevan las familias más ricas de la Argentina a quienes no le importa el valor del dólar cuando salen del país. En esta placa vamos a ver, Gustavo, algo de lo que puede estar afectado por este nuevo impuesto. Los pasajes y hospedajes en el exterior, los que contratás, por ejemplo, a través de aplicaciones como Airbnb, Netflix, Spotify, Amazon, las compras que se realicen cuando bajás un libro, cualquier pago que hagas a través de la plataforma de Amazon, que es en dólares, te lo van a especificar y te van a aplicar el impuesto. Todas las aplicaciones que se descarguen de Android o de iOS, que es de Apple, también van a pagar este impuesto. Y la utilización del Google Drive, que es la utilización de la nube, también va a pagar, porque son todas operaciones que significan sacar dólares del país. A veces estas empresas te presentan el valor en pesos, pero ellos se llevan los dólares equivalentes del país. Por lo tanto, toda operación que implique sacar dólares de la Argentina, girarlos al exterior, si uno lo quiere cancelar en pesos esos dólares, va a tener que pagar el impuesto. Bien, Fernando. Hoy Ginés González García, ministro de Salud, que está muy activo, anunció rebajas en los medicamentos y congelamiento hasta el 1 de febrero. Una muy importante medida, así lo anunciaba. Estoy orgulloso de la respuesta de la industria, porque entendieron cuál es la situación, entendieron la gravedad, entendieron que estamos hablando del acceso a un bien como el medicamento y bueno, rápidamente ustedes vieron que pocos días han transcurrido de que cambiamos el gobierno y las industrias se hicieron presentes y nada menos que al presidente de la Nación le dijeron este compromiso. Bien, así lo anunciaba hoy Ginés González García. Entonces, rebajas de entre 8 y 9% para los medicamentos, un sector que creció mucho, que se disparó, congelamiento hasta el 1 de febrero. Y esta mañana el titular del ANSES, flamante, Alejandro Banoli, en diálogo con Mañana Silvestre en Radio 10, adelantaba en forma exclusiva un paquete que va a tomar la ANSES. Primero, para todos aquellos jubilados que estén endeudados, que fueron engatusados por este gobierno, porque realmente les hacían tomar créditos del ANSES a tasas superiores al 30%, después los mataban con los descuentos y de la mínima cobraban por el piso. Van a extender los plazos de financiación y van a bajar las tasas de esos créditos. Pero además, el paquete de la ley que van a ingresar esta noche va a contemplar refuerzo para la UH y refuerzo en la jubilación mínima. Así lo anunciaba Alejandro Banoli. El objetivo va a ser recuperar el sistema, mejorar las prestaciones, recomponer las jubilaciones y pensiones, desendeudar a los jubilados. Es decir, bueno, todo esto será posible en un marco económico que cambie el eje, poniendo lo productivo por sobre lo financiero y poniendo todas las políticas
de manera consistente al servicio del crecimiento. En principio, te digo, lo que va a haber un refuerzo de la asignación universal Claro. por hijo. Por otro lado, también vamos a tomar medidas a aliviar la deuda de los jubilados, pensionados y perceptores de asignación universal por hijo, hacer un alivio inmediato de los jubilados, las jubiladas, los pensionados y las pensionadas rápidamente, tanto en lo que tiene que ver con bajarles la tasa de interés, con darles más plazos de pago. Muy importante este anuncio. Estos son los anuncios importantes, claves, no solamente para la redistribución, para los sectores más castigados y sufrientes de la Argentina. Esto es lo que tenemos que estar debatiendo, no si sube 0,9 o 0,7 retenciones que fueron tapas sábado, domingo y lunes de los diarios y del periodismo de guerra. Esto es lo importante y esto es lo que el gobierno también tiene que saber comunicar positivamente a la sociedad y que no lo hizo durante el fin de semana. Además, hay más novedades sobre esto, Fernando Alonso. Sí, Gustavo, porque estamos siempre conociendo anticipo de lo que va a ser el proyecto de ley. Parece que va a incorporar una suspensión por lo menos por 6 meses de lo que es la fórmula de actualización de las jubilaciones que se votó durante la gestión de Mauricio Macri y se va a pasar a disponer mejoras salariales por decreto. Esto tiene un propósito fundamental, subir el ingreso de los sectores más bajos. Van para mejorar las jubilaciones mínimas sin que tenga efecto sobre las jubilaciones de alto poder adquisitivo. Está dentro del paquete de la ley. Algo anticipado Vanoli, va a haber aumento por decreto que va a privilegiar a las jubilaciones mínimas y a los planes sociales como la AUH. Así es. Muy importante este anuncio de Alejandro Vanoli esta mañana, muy importante que se recupere el poder adquisitivo de todos aquellos que es necesario para que la economía se vuelva a encender en la Argentina. Proyecto que va a ser... esta noche va a llegar al Congreso. Juan, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así Y es, que aparentemente el jueves va a ser tratado ya en la Cámara de Diputados, ¿no? Totalmente, tal cual lo decís. Se iba a presentar hoy en realidad el proyecto, el gobierno no había terminado con la letra fina, por eso la oposición salió rápidamente a pedir la suspensión del tratamiento planificado para este miércoles en sesión especial. Lo cierto es que, como bien marcás, llega mañana a la mañana, va a hablar el ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar los detalles. No se va a hacer aparentemente la reunión entre ministros y jefes de bloque porque entre el presidente y Martín Guzmán van a explicar el proyecto, se van a crear las comisiones, se trata el miércoles ya con las comisiones de presupuesto y legislación conformadas, sale dictamen y el jueves se trataría en sesión especial. Si te parece vamos a ver cómo viene la famosa rosca en el Congreso porque, claro, al Frente de Todos le faltan algunos legisladores para contar con mayoría de cara a la sesión especial de este jueves. De todas maneras, no vamos a spoilear, como se dice hoy en día, pero sí podemos anticipar que el Frente de Todos estaría en condiciones de aprobar holgadamente el proyecto. ¿Podemos verlo? Con algún número de más, como decíamos. Pulgar arriba, pulgar abajo. Frente de Todos, 121 bancas. Algo que me contabas vos en la previa respecto a esto, porque salen muchos diputados e ingresan muchos otros. Sí, hoy por ejemplo se supo que la diputada por Olavarría, provincia de Buenos Aires, Leana Schwinn, ingresa en lugar de Felipe Solá y va a integrar el bloque de Máximo Kirchner, así que va a tener una banca más. Le vino bien al Frente de Todos la suspensión del tratamiento por un día más porque el miércoles se renuevan esas bancas y juran 25 diputados nuevos. Juntos por el Cambio tiene 113 bancas. Pulgar abajo le pusimos, pues ya dijeron que en general van a votar en contra, pero que pueden llegar a debatir artículo por artículo, algunos a favor y algunos en contra, pero hay un asterisco acá a realizar porque hoy Alberto Fernández se juntó con gobernadores de la Unión Cívica Radical, con Gerardo Morales, con Gustavo Valdés y con Rodolfo Suárez de Mendoza. Hay algunas fuentes cercanas a esos gobernadores que me dicen que no solo van a garantizar el quórum, sino que además van a votar a favor del proyecto, que están por lo menos de acuerdo en un 90% con el proyecto. ¿Viste? Los gobernadores no tardan mucho en acomodarse con los oficialismos, con lo cual, atención. Sería bueno que el radicalismo recupere la dignidad de un partido de poder cercano a los sectores populares y se vaya alejando de esta reacción de odio que está produciendo, por ejemplo, sectores del PRO que están convocando a marchar para oponerse. Señores, es el Parlamento el que delibera en nombre de las mayorías y de las minorías. Deberían saber un poquito de instrucción cívica.
Me parece que va a estar interesante ver cómo vote Juntos por el Cambio, pero de todas maneras, como te decía, le sobra algún número más, porque desde Unidad Federal, el bloque que conduce José Ramón, donde se incorporaron 3 diputados que habían jurado por el interbloque de Juntos por el Cambio, 8 bancas ya dijeron que van a dar quórum, dijeron igual tenemos que ver la letra, pero hay buena voluntad de mínima. Lo mismo sucede con el interbloque federal, que comanda Eduardo Balibuca, que mezcla a diputados de Roberto Lavagna con diputados de Juan Schiaretti. Tienen 10 bancas, también hay buenas intenciones respecto a esto, van a dar quórum con seguridad, habrá que ver cómo votan, pero hay buenas tratativas respecto a esto. Por eso justamente hoy desde la oposición salieron a deslizar alguna versión que indicaba que Lavagna había cambiado cargos por los votos necesarios en diputados. Bueno, no me da la impresión. Se supone que este bloque está mucho más cercano del Frente de Todos porque fueron críticos a la gestión de Cambiemos. Es decir, van a acompañar seguramente, por lo menos dando quórum. El número mágico es 129 diputados, ya tenés 18 aquí. Y acá hay muchos peronistas en Unidad Federal. Acá hay muchos peronistas y acá también hay muchos peronistas que quedaron un poquito resentidos y que, bueno, por lo menos van a garantizar el dar quórum. Y me parece que nadie va a querer quedar pegado a poner palos en la rueda en la primera semana de Alberto Fernández, nada más en decisiones tan drásticas y dramáticas como la emergencia social, la emergencia económica, etcétera. Buena voluntad también del oficialismo hoy diciendo, bueno, retrasamos 24 horas el tratamiento parlamentario. Gracias, Juan. Por favor. Fernando, vamos, información de último momento importante para los jubilados. Te informás en minuto 1. Vamos, Fernando. El presidente Alberto Fernández acaba de anunciar un bono de 5.000 pesos para los jubilados que se va a pagar en diciembre y en enero. Son 2 bonos, 5.000 pesos cada uno, 10.000 pesos en total para todos los jubilados. Es lo que anunció hace minutos el presidente Alberto Fernández. Seguimos esperando a ver si hay alguna precisión más de en qué momento y cómo se va a subvencionar esto, Gustavo. Bueno, muy bien, entonces muy importante este anuncio para jubilados que también se suma a lo que Alejandro Banoli nos decía esta mañana en cuanto al refuerzo para la UH y esto que anticipaba hoy Alejandro Banoli. Muy bien, otro de los anuncios del fin de semana que hay que clarificar, es el tema de la doble indemnización que vuelve. Por eso está el doctor León Piasek esta noche con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias que por la también invitación. Aquí hay mucha confusión, se trató de meter mucha confusión, porque lo primero que dicen es, aleja la posibilidad de nuevos empleos, como que si los empresarios lo hubieran producido, pero además porque no corre para los nuevos empleos. No corre para nuevos empleos, buenas noches, no corre para los nuevos empleos y además hay un precedente no tan cercano, pero cercano en el 2002, que se dictó la ley 25.561, que duplicó también las indemnizaciones para los empleados registrados del sector privado y también del sector público. En esa misma época se decía, no va a haber inversiones, no va a haber empleo, y se probó empíricamente, hay algunos artículos de chequeado en base a los datos del Ministerio de Trabajo, que del 2002 al 2007, que rigió esa ley que disponía la doble indemnización, aumentaron 2 millones de puestos de trabajo, que eso tiene mucho que ver, esencialmente tiene que ver con la reactivación del aparato productivo, con las políticas económicas que incentivan el empleo y que hoy podemos decir que dentro del alivio y de las palabras que estamos recuperando y de la solidaridad, otra palabra que estamos recuperando, y la protección de los sectores vulnerables es una muy buena noticia. Es decir, no, hoy las pymes y los empresarios que dicen que no van a tomar empleo, no lo toman hoy por las políticas recesivas, por las políticas de ajuste que venimos hablando en este programa y en muchos más desde hace muchos años. No tiene que ver una valla a los despidos sin causa, únicamente esos son los despidos que se aplica la doble indemnización, sobre todo las indemnizaciones que existen hoy en la normativa legal para despidos sin causa, y tiene un marco y un contexto que lo fundamenta esencialmente. En el último año, nada más, se perdieron 111.000 puestos de trabajo. ¿Cómo no se va a declarar una emergencia en materia de empleo, en materia ocupacional,
cuando en los 4 años de Cambiemos hubo más de 200.000 despidos. Y los cierres de pymes y de empresas, ustedes lo dijeron muchas veces, y es muy claro, no obedeció a las normas laborales que estaban vigentes. Se despedía y se cerraban empresas, como dije antes, por las políticas Ahora, que hubo en el gobierno doctor, anterior. Hay quienes dicen que esto llega tarde, que quienes querían hacer los despidos ya los hicieron y que va a castigar a las pymes, que son las que siempre llegan último a... Pero las pymes no tendrían que despedir si hay una reactivación, si hay una ayuda, si hay subsidios para las pymes, si hay créditos blandos, si se mejora las condiciones para que las pymes puedan reactivar y puedan Ahora, tomar León, trabajadores. llamemos a las cosas por su nombre. Esto es una amenaza y una extorsión de los empresarios. Dice, doble indemnización, vamos a tener... No, que... ¿Qué hicieron para crear empleo en estos años? No hicieron absolutamente nada y además... desde el Además, gobierno anterior negro. Facilitaron los despidos. Claro, trabajo el Ministerio negro. de Trabajo tuvo un rol muy importante, pero a favor de los empresarios y las corporaciones. Hay una cantidad de procedimientos preventivos de crisis que han tramitado así livianamente, se ha despedido con causa, sin León, causa, y no han pagado momento, indemnizaciones. Pero sí. desde el momento en que el gobierno anterior eliminó el Ministerio de Trabajo, Por no supuesto. había árbitro, se fundían las empresas, nadie las auxiliaba, trabajo en negro, contrataban, despedían, hicieron lo que quisieron los empresarios. Además, en no estos pagaban 4 las años. indemnizaciones, No muchas de las pagaban. empresas, y además cuando un trabajador se enfrentaba al reclamo judicial, hubo una denegación de justicia. Los juicios laborales en todo el país tienen un promedio muy alto de duración. No pagaban, presionaban a los trabajadores para que lleguen a conciliaciones o arreglos, o directamente sabemos de muchos Pero además, trabajadores que no han cobrado la indemnización. ¿qué propugnaba la flexibilización laboral que quería el macrismo? Querían hacer un fondo de cese laboral y que los propios trabajadores contribuyeran con ese fondo para cobrar una indemnización muy deplorable y deteriorada. Los que se quejan de esto, ahora lo están haciendo con cierta suavidad, no tanto, porque saben que no tienen ningún fundamento para oponerse a la doble indemnización, que muchas veces esa indemnización común es muy baja porque los salarios también son bajos. Y también lo que han hecho en estos años, los que pagaron indemnización lo han pagado en cómodas cuotas, reducido al 50% o menos. Es decir, es una medida extraordinaria, excepcional, en un contexto de emergencia, en lo ocupacional, en lo económico, en la parte de salud. Es una muy buena noticia a nosotros. A un sector le gustaría que haya una estabilidad, como se dice, absoluta, que no tendrían que despedir a los empresarios sin causa. Cuando despiden sin causa, es un pequeño castigo, una sanción por despedir de esa manera. León, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. Y está Omar Príncipe, ex presidente de la Federación Agraria. Omar, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo Gracias te va? por venir. Buenas noches. Por favor, buenas noches. Recién veíamos cómo los que en septiembre del 2018 defendieron las retenciones que reimplantó Mauricio Macri, como Alfredo de Ángel, Luis Echeverri, ahora se oponen a una readecuación. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Te pareció que fue exagerado el reclamo que han hecho? Sí, incoherente, por lo menos, Gustavo, con este pensamiento que vos decís. Y la realidad es que Macri asume hace 4 años atrás prometiendo retenciones cero. Bueno, su primera medida fue quitar las retenciones para todos, la soja, el trigo, el maíz, que no pudo, la soja la bajó, esto no lo pudo mantener y en el 2018 vuelve a poner retenciones y en ese momento es donde muchos dirigentes salieron a decir que había que, de alguna manera el país necesitaba de las retenciones. Los que mantenemos una coherencia, decimos que las retenciones tienen que ser segmentadas, Gato, y esto lo venimos planteando desde hace muchos años, viendo la realidad de la producción agropecuaria, que tiene una concentración cada vez más enorme, cada vez esto se ve reflejado en los pueblos del interior. Y bueno, yo esta mañana te daba algunos datos en la nota que vos me hacías en Radio 10, que son significativos y que hay que entender qué está pasando cuando decimos el campo, hay que desmenuzar quién es el campo. Mirá, el dato de que el 12% de los productores produce el 80% de los granos en la Argentina. Entonces, el otro número es que solamente el 18%
de los granos lo producimos el resto, el 80% de los productores. Es por eso es que la necesidad de diferenciar a los pequeños y medianos productores con la segmentación de las retenciones. Pero además, esta concentración que se va agravando año tras año, cuando tenemos un Estado ausente, digamos, como políticas activas, esa generación de concentración cada vez más grande. Claro. Mirá este dato, en los últimos años aumentó de 20 millones de hectáreas arrendadas en la Argentina a 29 millones de hectáreas arrendadas, casi más de un 40% en modalidad de arrendamiento. Y eso se traduce en que los fondos de inversión, los pools de siembra, desplazan a los pequeños y medianos productores de los pueblos del interior. Por eso la necesidad de la segmentación de las retenciones y de otras políticas públicas como una ley de arrendamiento que venimos planteando algunos dirigentes de la Federación Agraria Argentina. Omar, ¿qué tal? Hola, Fernando. Hubo en este último fin de semana mucha ebullición en el campo, muchas asambleas, incluso empezaron a convocar a un paro para antes de fin de año. ¿Ves necesidad de que el campo esté tan en alerta frente a este gobierno? Sí, creo que hay una reacción que no la tuvieron quizás dirigentes agropecuarios, sino dirigentes partidarios. Es decir, son dirigentes partidarios que están llevando al campo a las rutas. Dirigentes partidarios que están, por lo menos están al frente de esas manifestaciones. Seguramente hay productores agropecuarios que están, seguramente son productores agropecuarios los que están en esas manifestaciones. Lo que hay que generar, Fernando, y es la gran oportunidad de un gobierno que hace días que inicia su etapa, es de generar nuevas políticas activas, y es la gran oportunidad que tiene el gobierno de empezar a trabajar, planificar, proyectar una segmentación de retenciones con las organizaciones de agricultura familiar, con las organizaciones de pequeños chacareros, con las cooperativas, que somos en realidad esa mayoría. Eso básicamente, Omar, las cooperativas y las pequeñas agriculturas familiares que el gobierno de Macri los mató totalmente, ¿no? Porque por eso no nos olvidemos los verdurazos famosos en Plaza de Mayo, ¿no? O muchos en el campo que han sufrido una pobreza extrema, como vos nos comentaste aquí, de algunos pueblos de la provincia de Santa Fe. Sí, ¿no? bueno, Macri ha desguazado la Secretaría de Agricultura Familiar, y de paso ahora creo que es bienvenido para todos los que venimos trabajando para la agricultura familiar, que ya se haya nombrado a un secretario de Agricultura Familiar, que es Miguel Gómez, que proviene de las organizaciones de agricultura familiar, y que abre una expectativa de trabajar en reglamentar la ley de agricultura familiar, cosa que Macri no hizo durante estos 4 años. Gracias, Omar, como siempre, ¿eh? Muy amable. Favor, gracias a Bien, vos. lo habíamos prometido, ya está en los estudios de Minuto 1 el expresidente de Bolivia, Evo Morales, recién llegado a la República Argentina, rompe el silencio exclusivo de Minuto 1 por primera vez en vivo aquí en Argentina. Llegó hace 3 días, está aquí con nosotros el presidente destituido por un golpe militar en Bolivia, Evo Morales. Enseguidita charla mano a mano con nosotros, nos cuenta todo, cómo fue el golpe de Estado, qué es lo que piensa hacer. Evo Morales ya en los estudios de C5N, ¿eh? Lo vamos a ir a saludar, vamos a romper un poquito y ya enseguida, Evo, bienvenido, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? Enseguida estamos hablando con usted, ¿eh? Gracias. Bueno, muy bien, Evo Morales en instante aquí en exclusivo. Irina Hauser, antes de ir a la pausa, novedades en la causa Hoy. En realidad es en la causa esta conexa a Hoy, esta denuncia que se inició a partir del relato de los aprietes a los dueños de este canal, aprietes para que en su momento salpicaran, involucraran o participaran de una campaña contra la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aprietes también dirigidos a quedarse con las empresas de este grupo. Declaró en esa causa que lleva adelante la jueza María Servini un empresario del juego, el empresario Federico Achával. También habló
al igual que Cristóbal López y que Fabián de Sousa, acerca de aprietes en los que participó el operador del macrismo, Fabián Rodríguez Simón. Le preguntaron específicamente si había participado de reuniones con él y si en algún momento recibió algún llamado telefónico de Rodríguez Simón en el que se quejara respecto de la línea editorial de los medios del grupo Indalo. Sí, contestó Achával, no puedo referir exactamente cuándo, pero siempre había algún comentario de lo que pasaba en los medios. Yo siempre decía que no tenía relación, que solamente me dedicaba a las empresas del juego. Pero fíjate vos que le mezclaban la temática. ¿Por qué? Porque la cuestión de las empresas del juego formaban parte del apriete. El apriete era que les iban a rescindir los contratos de algunas de estas empresas si no admitían estas presiones respecto de la situación de la expresidenta y respecto de la situación de este canal y del Grupo Indalo en general. Esto declaró Federico Achával, en línea con el relato que vienen también prestando en esa misma causa Fabián de Sousa y Cristóbal López. Gracias, Irina. Una aclaración que querías hacer, Omar, antes de... Sí. Gracias, Gato. No, por favor. Algunos plantean de que no se puede segmentar las retenciones y tenemos la experiencia del 2014-2015 claro, que le llegaron a 56.500 productores la devolución de retenciones en su CBU. Esto digo, es para claro, el gobierno nacional, para que Alberto Fernández, su equipo económico, el ministro de Agricultura, esté al tanto y podemos trabajar en una segmentación para los pequeños productores. Está claro, porque al final la 125 no había segmentado. Y el gobernador, ahora el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con su equipo, conoce muy bien porque él era el ministro de Economía y fue el que tomó la decisión junto con la presidenta de la Nación de devolver las retenciones, que te doy un datito extra. Se iba devolviendo puntualmente, que le llegaba al CBU todos los meses a los productores, y la última cuota, Macri no la pagó y desarmó esa devolución. Bueno, es bueno esto, gracias, memoria. Gracias, gracias Omar. Muy bien, nos vamos a la pausa. Enseguidita, ya está aquí en nuestros estudios Evo Morales, recién arribado a la República Argentina, entrevista exclusiva de Minuto 1.